Bien, en esta clase vamos a estudiar a los músculos del miembro superior y nos vamos a encargar de los músculos del antebrazo. En el antebrazo, los músculos se disponen en dos compartimentos, que son el compartimento antebraquial anterior y el compartimento antebraquial posterior. A ese compartimento antebraquial posterior lo vamos a dividir en una porción posterior y en una porción lateral. El compartimento antebraquial anterior presenta un primer plano o superficial donde vamos a encontrar de lateral a medial los siguientes músculos: el pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo y cubital anterior o flexor cubital del carpo. Un segundo plano en donde encontramos al flexor superficial de los dedos, un tercer plano donde están el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y el último plano o cuarto plano donde se encuentra el pronador cuadrado. Y ahí tenemos los diferentes planos. El primer plano, habíamos dicho, pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo y cubital anterior o flexor cubital del carpo. En el segundo plano, es decir, si yo quito los cuatro músculos anteriores, voy a encontrar al músculo flexor superficial de los dedos, y en un tercer plano voy a tener al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar, y en el último plano al pronador cuadrado. Y fíjense, esto de planos es desde lo superficial a lo profundo, es decir, que si yo voy quitando los diferentes planos, me va quedando el hueso desnudo con el último plano, que en este caso es el cuarto plano, en donde se observa el pronador cuadrado. Comencemos con el primer plano superficial, y tenemos el pronador redondo, que hacia proximal y medial se inserta en la epitróclea y en el borde interno de la apófisis coronoide del cúbito, y hacia distal y lateral en el tercio medio de la cara externa o lateral del radio. Este músculo está irrigado por la arteria humeral, radial, cubital y tronco de las interóseas, inervado por el nervio mediano, y el movimiento es la pronación. Veamos el palmar mayor o flexor radial del carpo. Las inserciones son hacia proximal y medial, se inserta en la epitróclea, y hacia distal en la cara anterior del extremo superior o base del segundo metacarpiano. Está irrigado por la arteria radial y por el tronco de las recurrentes cubitales, inervado por el nervio mediano, y el movimiento es flexor de la mano. El palmar menor o palmar largo, ese músculo que está allí representado en amarillo, ubicado entre el cubital anterior o flexor cubital del carpo, hacia medial y hacia lateral está el palmar mayor o flexor radial del carpo. Es un músculo inconstante y sus inserciones son hacia proximal en la epitróclea y hacia distal en la aponeurosis palmar media. Está irrigado por el tronco de las recurrentes cubitales, inervado por el nervio mediano, y el movimiento también es flexor de la mano. Luego tenemos al cubital anterior o flexor cubital del carpo, que cubre a los vasos cubitales y el nervio cubital, siendo el músculo satélite de la arteria cubital a nivel del antebrazo. Las inserciones de este músculo son hacia proximal en la epitróclea y en el olecranon, y hacia distal se va a insertar en el hueso pisiforme. Está irrigado por la arteria cubital, inervado por el nervio cubital, y el movimiento es flexor y aductor de la mano.
Comencemos con el segundo plano, en donde teníamos el flexor superficial de los dedos. Este músculo se va a insertar hacia proximal en la epitróclea y borde interno o medial de la apófisis coronoides, y hacia distal va a terminar en 4 tendones para los últimos 4 dedos, y cada uno de esos tendones termina por medio de 2 lengüetas que se insertan en la parte lateral de la segunda falange y se denomina tendón perforado. Este músculo está irrigado por la arteria radial y cubital, inervado por el mediano, y el movimiento es de flexión, es decir, que va a doblar la segunda falange sobre la primera. Muy bien, y luego de la descripción de los músculos anteriores, veamos cuáles son los músculos epitrocleares o del epicóndilo medial, y para estudiarlos hay una mnemotecnia que se denomina propalpacufle, en donde pro corresponde al músculo pronador redondo, pal al palmar mayor o flexor radial del carpo, pa palmar menor o palmar largo, q cubital anterior o flexor cubital del carpo, y fle al flexor superficial de los dedos y a veces el flexor profundo de los dedos. Comencemos con el tercer plano, que es el flexor largo del pulgar. Este músculo se va a insertar hacia proximal en la cara anterior del radio y membrana interósea, y hacia distal va a terminar en la parte anterior de la última falange del pulgar. Este músculo está irrigado por la arteria radial y por la arteria eni, rama de la interósea anterior, inervado por el nervio interóseo, rama del nervio mediano, y el movimiento es de flexión, es decir, que dobla la tercera falange sobre la primera. Recuerden que el pulgar no tiene segunda falange. El flexor profundo de los dedos, las inserciones son hacia proximal en la cara anterior del cúbito, membrana interósea, y a veces en la epitróclea. Es por eso que a veces es un músculo epitroclear cuando llega a insertarse en la epitróclea y forma parte de la mnemotecnia propalpacufle. Hacia distal, este músculo va a terminar por medio de 4 tendones para los últimos 4 dedos, que luego de perforar a su homólogo el flexor común superficial de los dedos, por debajo pasa del mismo y termina insertándose en la cara anterior de la última falange, y se lo denomina tendón perforante. Este músculo está irrigado por la arteria cubital y por la arteria interósea anterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital, que se divide en forma de I, dando un ramo para el flexor común superficial de los dedos y otro ramo para el flexor común profundo de los dedos. La inervación está dada por el mediano, que inerva los 2 fascículos externos del músculo, mientras que el nervio cubital inerva los 2 fascículos internos de este músculo. Y el movimiento es de flexión, es decir, que va a doblar la tercera falange sobre la segunda falange. Por último, el cuarto plano está conformado por el pronador cuadrado, y ese pronador cuadrado se inserta en el cuarto inferior del cúbito y radio, y dicha inserción se realiza en el borde anterior y cara anterior del radio y en el borde anterior y cara anterior del cúbito. Este músculo está irrigado por la arteria interósea anterior, inervado por el nervio interóseo, rama del mediano, y el movimiento que produce es de pronación. Estudiemos ahora el compartimento antebraquial posterior, y ese compartimento antebraquial posterior lo dividimos en una porción lateral del compartimento posterior del antebrazo y una porción posterior del compartimento posterior del antebrazo. La porción lateral presenta al músculo braquiorradial
extensor radial largo del carpo o primer radial externo, extensor radial corto del carpo o segundo radial externo y el supinador o supinador corto. Mientras que en la porción posterior del compartimento posterior del antebrazo teníamos un primer plano superficial donde teníamos el extensor de los dedos, el extensor del menique, el extensor cubital del carpo y el ancoño, mientras que en el segundo plano o profundo se encontraban el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Comencemos con la porción lateral del compartimento posterior del antebrazo. Y aquí tenemos el primer plano, como dijimos, supinador largo o braquiorradial. Segundo plano, primer radial externo o extensor radial largo del carpo. Tercer plano, segundo radial externo o extensor radial corto del carpo. Y el cuarto plano, el supinador o supinador corto. Veamos el primer plano, formado por el músculo braquiorradial o supinador largo hacia proximal, se inserta en la parte inferior del borde externo del húmero y hacia distal en la apófisis estiloide del radio. Este supinador largo o braquiorradial en la parte inferior del antebrazo limita junto con el flexor radial del carpo, que se encuentra hacia medial, el canal del pulso, en cuyo fondo o piso está conformado por el músculo pronador cuadrado. Y en este canal va a pasar la arteria, la vena radial y la rama anterior del nervio radial, que es el lugar por donde se toma el pulso en las personas. Entonces el canal del pulso está delimitado hacia lateral por el braquiorradial o supinador largo, hacia medial por el flexor radial del carpo y en el fondo se encuentra el pronador cuadrado. Irrigado por la arteria humeral profunda, por la recurrente radial anterior y por la arteria radial. Está inervado por el nervio radial y el movimiento es de supinación. El segundo plano habíamos dicho que estaba formado por el primer radial externo o extensor radial largo. Hacia proximal se inserta en el borde externo o lateral del húmero por debajo del supinador largo y hacia distal termina en la cara posterior del extremo superior del segundo metacarpiano. Irrigado por la arteria recurrente radial anterior, que es la arteria de los epicondilios, inervado por el nervio radial, y el movimiento es de extensión y abducción de la mano. El tercer plano está ocupado por el segundo radial externo o extensor radial corto, que se inserta hacia proximal en el epicóndilo y en el ligamento lateral externo del codo, y hacia distal se va a insertar o termina en la cara posterior del extremo superior del tercer metacarpiano. El músculo está irrigado por la arteria recurrente radial anterior, arteria de los epicondilios, inervado por el nervio radial y el movimiento es extensor de la mano. En el cuarto y último plano de esta región lateral del antebrazo encontramos al supinador o supinador corto, que va desde el borde externo o lateral del cúbito hasta la cara anterior del radio, rodeando la cara posterior y externa o lateral, así como también el borde posterior y anterior del radio. Las inserciones hacia proximal se insertan en el epicóndilo y ligamento lateral externo del codo, y hacia distal llega hasta la inserción radial del músculo pronador redondo. Este músculo está irrigado por la arteria recurrente radial anterior, rama de la radial, y la arteria recurrente radial posterior, rama de la interósea, rama de la cubital,
inervado por el nervio radial y el movimiento es supinador de la mano. Veamos ahora la región posterior del compartimento posterior del antebrazo. Y en esta región posterior teníamos un primer plano formado por el anconio, cubital posterior o extensor cubital del carpo, extensor del meñique y extensor de los dedos. Y el segundo plano formado por el separador largo del pulgar o abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Comencemos con el primer plano y con el músculo anconio, ese músculo muy chiquitito, pintado en amarillo y en verde en esta otra imagen. Y se insertan desde el epicóndilo al olecranon. Es irrigado por la arteria recurrente radial posterior, rama de la interósea, rama de la cubital, inervado por el nervio radial y el movimiento es extensor del antebrazo sobre la mano. El cubital posterior o extensor cubital del carpo, las inserciones son hacia proximal se inserta en el epicóndilo y hacia distal termina insertándose en la parte posterior del extremo superior del quinto metacarpiano. Está irrigado por la arteria recurrente radial posterior y la arteria interósea posterior. Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es de extensor y aductor de la mano. El extensor del meñique, las inserciones son hacia proximal en el epicóndilo y hacia distal se une al tendón del extensor común que va al meñique. Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es de extensor del meñique. El extensor de los dedos o extensor común de los dedos presenta las siguientes inserciones. Hacia proximal se inserta en el epicóndilo y hacia distal va a finalizar en 4 tendones para las últimas 2 falanges de los últimos 4 dedos y cada tendón presenta 3 lengüetas, una media corta que se inserta en la segunda falange y 2 laterales, más largas que terminan en la tercera falange. Este músculo está irrigado por la arteria recurrente radial posterior y la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital. Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es la extensión de las falanges sobre la mano y de esta sobre el antebrazo. Muy bien. Y como hay una mnemotecnia para los músculos epitrocleares o del epicóndilo medial, también hay una mnemotecnia para los músculos epicondilios o del epicóndilo lateral. Y esa mnemotecnia es se seca, en donde la primera S es el segundo radial externo o extensor radial corto, la E es el extensor de los dedos, la segunda S es el supinador o supinador corto, la segunda E es el extensor del meñique, la C el cubital posterior o extensor cubital del carpo, y la A, el anconio. Comencemos con el segundo plano de esta región posterior y encontramos al separador o abductor largo del pulgar que presenta las inserciones proximales en la cara posterior del cúbito y radio, así también como en el ligamento interóseo, y hacia distal va a finalizar en la parte externa o lateral del extremo superior del primer metacarpiano. Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, rama de la cubital.
Está inervado por la rama posterior del nervio radial y el movimiento es llevar el pulgar hacia afuera y adelante. El extensor largo del pulgar presenta hacia proximal la inserción en la cara posterior del cúbito y radio y ligamento interóseo, y hacia distal se inserta en la cara posterior de la última falange del pulgar. Este músculo está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es de extensión de la tercera falange sobre la primera. Veamos el extensor corto del pulgar, y este extensor corto del pulgar se va a insertar hacia proximal en la cara posterior del cúbito, radio y ligamento interóseo, y hacia distal en la cara posterior de la primera falange. Entre este músculo, es decir, el extensor corto del pulgar, el separador largo y el extensor largo del pulgar, delimitan o limitan la tabaquera anatómica, ubicada en el dorso de la mano a nivel de la raíz del pulgar. Está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es la extensión de la primera falange. Y aquí tenemos a la tabaquera anatómica, aquí representada en esta línea de puntos, que está delimitada hacia el lateral por los tendones del separador largo o abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y hacia medial se encuentra el extensor largo del pulgar. Por el fondo de la misma se encuentra o pasan la arteria radial y los tendones del primer radial externo o extensor radial largo y el segundo radial externo o extensor radial corto. Veamos el extensor propio del índice, que presenta las siguientes inserciones. Ese músculo se va a insertar hacia proximal en la cara posterior del cúbito, radio y ligamento interóseo, y hacia distal va a finalizar junto con el tendón del extensor común de los dedos en el dedo índice. Está irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, rama de la cubital, inervado por la rama posterior del nervio radial, y el movimiento es el extensor del dedo índice. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de todos los músculos del antebrazo. Espero que les sirva. Muchas gracias por su atención.